la caída del opresor. La caída del opresor. Sé que han sido, bueno, Isaías al inicio es tan complejo, es tan, digámoslo así, difícil, no de entender, creo yo, más bien como de aceptar, ¿no? Como de lograr atesorar eso, aceptarlo y entender que es Dios allí trabajando por medio de su justicia y su soberanía. Y quería introducir con algo que dijo Charles Baudelaire. Dijo: el mejor truco del diablo es convencerte de que no existe. El mejor truco del diablo es convencerte de que no existe. Quería introducir con eso y vamos a entender por qué más adelante. El texto que vamos a usar el día de hoy, el que vamos a trabajar, es Isaías 14. Vamos a trabajar hasta el versículo 23, del 1 al 23. No lo voy a leer completo, vamos a irlo leyendo por secciones, pero el tema esencial de este pasaje es fundamentalmente, el profeta Isaías continúa con la profecía del juicio y de la caída de Babilonia, que fue lo que vimos la semana pasada. En esta segunda sección, o sea, el juicio y la caída de Babilonia abarca 2 capítulos prácticamente, que es el capítulo 13 y el capítulo 14, hasta la mitad del versículo 23. Y el profeta Isaías, en esta segunda sección, describe 2 asuntos fundamentales. 1, la compasión de Dios hacia su pueblo. Y 2, la caída y derrota final del rey babilónico. En una sátira pronunciada por el pueblo de Dios, o que debía pronunciar el pueblo de Dios en su contra, y que alude de forma específica a 3 cosas: su maldad, su ambición y su derrota final. Ahora bien, es pertinente aquí anotar en el desarrollo que vamos a hacer el día de hoy, que aun cuando el pasaje evidentemente hace alusión al rey de Babilonia, al cruel opresor, al rey de Babilonia, a su vez, es un canto o una sátira a la caída y derrota final de Lucifer, el lucero de la mañana, o Satanás, el rey de la Babilonia escatológica, en la que nos encontramos en este momento. Entonces, vamos a observar ese primer asunto del pasaje en cuestión. Vamos a Isaías 14. Isaías 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Es esta primera sección. Dice: en verdad, el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo del Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Esta primera parte, la compasión de Dios hacia su pueblo. En esta primera parte del texto que estamos estudiando, se hace indiscutiblemente evidente la compasión del Señor hacia su pueblo. El Señor, como ya lo sabemos, había castigado a su pueblo y para ello había usado a Asiria como vara de castigo. Sin embargo, aquí en este punto, la dirección que ahora toma el pasaje es diferente.
y la compasión de Dios resalta de forma invariable. De hecho, uno de los temas del libro de Isaías es precisamente ese. Recordemos que el libro de Isaías está dividido en dos bloques. Del capítulo 1 al capítulo 39 se habla de los juicios. Por eso esa primera parte es tan difícil. Pero a veces vemos solamente los juicios, pero no vemos más allá de los juicios. Resulta que esa primera parte no resalta necesariamente el hecho de los juicios. Lo que resalta esa primera parte es la justicia de un juez justo. Eso es lo que resalta, además de su soberanía. La segunda parte, del capítulo 40 al capítulo 66, nos habla de la compasión del Señor, del consuelo. Ese segundo libro, ese segundo bloque, habla del consuelo de Dios. Y esa segunda parte es quizás la parte más mesiánica del libro. Porque en esta primera parte está el canto del siervo, el capítulo 42, el siervo sufriente, el capítulo 53, que es el capítulo por excelencia cristológico. Ese capítulo 53. Entonces la segunda parte nos habla del consuelo. Así que uno de los temas dominantes del libro de Isaías es precisamente ese: el consuelo de Dios hacia su pueblo, la compasión de Dios hacia su pueblo. Dos atributos que se presentan de forma conjunta, no uno separado del otro. ¿De acuerdo? O sea, eso lo tenemos que observar objetivamente. A veces nos queremos quedar solamente con el consuelo de Dios porque como cultura estamos acostumbrados a eso. A que nos hable solamente bonito, a que nos anime, ¿sí? A que nos den fuerzas, pero hay pasajes que tenemos que abordar. Podemos quedarnos solamente en el hecho del juicio sin entender que el juicio por sí mismo nos habla de la justicia de Dios en esa primera parte. Pero es una imagen que aparece no solo aquí, en Isaías. También aparece en pasajes como el Salmo 102, versículo 13. Isaías 60, versículo 4 y versículo 5. Zacarías 1:17. Vamos allá, que es muy similar al que acabamos de leer. Marcamos en Isaías y vamos a Zacarías. Zacarías 1, versículo 17. Proclama además lo siguiente de parte del Señor Todopoderoso: otra vez mis ciudades rebosarán de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, otra vez escogerá a Jerusalén. Y el capítulo 2, versículo 12 del mismo Zacarías: el Señor tomará posesión de Judá, su porción en Tierra Santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Zacarías 2:12. Pasajes junto con Salmo 102, Isaías 60, que hablan de los sentimientos de Dios hacia su amado pueblo, a pesar de haberlo castigado y reprendido. En estos pasajes, la Biblia presenta al Señor como alguien que no se rinde con su pueblo, a pesar de haberlo castigado, a pesar de haber usado una nación como Asiria para hacer vara de castigo para su pueblo. A pesar de eso, a pesar de que su pueblo lo ofendió apartándose de él,
a pesar de eso, Dios se presenta aquí como alguien que no se rinde con su pueblo, que lo ama y que lo reprende precisamente porque lo ama, no por otra cosa. No es fácil ver a Dios de esta forma. No es fácil. Creo que a lo largo del tiempo hemos construido una imagen muy romántica de Dios, pero no bíblica. La sola idea de un Dios que reprende, que corrige, que castiga la maldad de su pueblo es completamente inaceptable. Porque hemos construido una imagen muy cultural, muy romántica de Dios. Por eso, cuando hoy es muy infrecuente que se hable de la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios es algo hermoso en su carácter. Es algo profundamente hermoso en su carácter. Tenemos que apreciar el valor que tiene la justicia de Dios en el carácter de Dios. No es un Dios justiciero como algunos piensan. No es un Dios castigador como algunos piensan. Es un Dios que hace justicia. No es una justicia viciada por algún sentimiento pecaminoso, porque Dios no peca. ¿Hay cosas imposibles para Dios? Sí. Pecar. Eso es imposible para Dios. Él no puede ir contra su propia naturaleza. Entonces, pensar en la justicia de Dios como algo pecaminoso es atribuirle algo de nosotros mismos a su carácter. No podemos verlo de esa manera. Entonces, tenemos que entender la justicia desde la perspectiva de su autorrevelación, no de nuestras ideas. El Dios que el mundo se ha fabricado hoy es un Dios a su propia imagen y semejanza. Ustedes han escuchado a muchas personas decir, yo también las he escuchado decirme, es que yo creo en Dios a mi manera. Explícame eso. Porque si tú crees en Dios a tu manera, eso quiere decir que te hiciste un Dios para ti mismo. Porque tú crees en ese Dios a tu manera, tú lo fabricas, tú lo diseñas, tú lo organizas, de modo que ese Dios te obedezca a ti. Tú le atribuyes tus ideas, tu carácter, muchísimas cosas. Es interesante. Es un Dios que no exige nada, que no corrige nada, que no demanda nada, pero que da de todo. ¿Sí o no? Claro, porque si lo hago a mi imagen y semejanza, adivine qué, obedece a mis propios intereses particulares. Por eso yo creo, mis hermanos y amigos, que ha sido tan difícil hoy en día retomar la imagen del carácter de Dios de forma bíblica, porque estamos tan enconados en ese romanticismo teológico que ya es difícil. Oye, Dios es un Dios de justicia, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? La Biblia lo presenta a Él como un juez justo. Debería animarnos eso, debería darnos consuelo eso, fortaleza, fe en un Dios que es justo, tranquilidad. Mi confianza está puesta en alguien que es justo. Amén. Así es. Yo puedo estar seguro en eso. ¿Te imaginas yo poner mi confianza en alguien que no ve de forma objetiva la maldad y que no la castiga? Nosotros mismos hemos sentido lo que se experimenta cuando un juez en nuestro país no hace justicia. ¿Qué se experimenta? Frustración, desánimo, incertidumbre, duda. Si esos son los jueces, cierra y vámonos, porque no va a haber justicia. ¿Sobre qué base moral? Si un juez
es injusto, es como cuando el fiscal anticorrupción salió corrupto. Ahí ya, el país del Sagrado Corazón en Borscunfi. Ahí fue. Si el juez anticorrupción sale corrupto, ¿qué podemos esperar? Es muy complejo eso. Entonces, cuando nos hablen de un Dios que es un juez justo, animémonos. Tal vez ahorita pensemos, ¿y qué pasa si mi familia no se vuelve a Dios? Tal vez en ese momento para nosotros sea difícil porque en nosotros todavía hay una naturaleza corrupta para entender eso. Muy viciada por nuestros propios sentimientos. Pero cuando nosotros resucitemos y seamos transformados a imagen de su Hijo, vamos a aplaudir su justicia. Amén. Porque la vamos a entender tal como es. Pero ahorita aplaudamos su justicia. Qué bueno que podemos confiar en alguien que tiene ese tipo de carácter. Amén. Amén. Que espero se los anime. Claro. O sea, la razón por la que esto se presenta así es porque nuestra imagen de Dios proviene no necesariamente de la Biblia, sino de una construcción muy cultural que defiende intereses particulares, sin lugar a dudas. Es por esta razón que se hace tan difícil comprender la justicia y la soberanía de Dios en toda la extensión que hace la revelación bíblica. Dios tendrá piedad de su pueblo, o compasión de su pueblo, y esa piedad es la devoción poderosa de una madre. Así se presenta esa piedad, esa compasión. Él volverá a escoger a su pueblo. Una frase que denota el inmenso amor y compasión hacia su nación. Los asentará. Cuando tú ves esa palabra, los asentará, es una expresión tradicional de confort y seguridad en el hogar. La última expresión del versículo 1 nos hace pensar no solo en todos los extranjeros que se unieron al pueblo de Dios en aquella época, sino también a la iglesia. En un pasaje que remarca una indiscutible conexión con este hecho, podemos apreciar que en efecto nosotros como extranjeros nos unimos a la descendencia de Jacob. Vamos a Efesios 2, 12, 19. De modo que esa compasión se hace extensiva a nosotros como extranjeros o como gentiles. Efesios 2:12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuál familia? La iglesia. ¿Cuál familia? Su pueblo, la descendencia de Jacob, que es la misma descendencia de Abraham, es decir, Cristo.
Edificados, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo Jesús la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Miren el privilegio de ser parte de su pueblo, de ser parte de su iglesia, de ser parte de su descendencia. Porque cuando la Biblia dice que somos la descendencia de Cristo, significa que somos miembros de su cuerpo. La iglesia es eso. La iglesia no es solamente un lugar donde nos venimos a reunir. La iglesia es su cuerpo. Es más, esto aquí en San Diego no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Su pueblo. Y el Señor tuvo compasión al escogernos para ser parte de su pueblo. Por eso este pasaje nos conecta invariablemente con lo que está mencionando Isaías 14:1. Los extranjeros se unirán. No solamente los que se unieron en esa época, sino habla de la iglesia. Habla de nosotros, extranjeros, gentiles. Nos vamos a unir por la sangre de Cristo a su pueblo. Este pasaje hace claro lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hizo en nosotros como gentiles. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por la fe en Cristo y por su sangre quedamos unidos a la descendencia de Jacob, es decir, a Cristo. En el versículo 2 observamos una inversión total de los papeles, en donde Israel ejercerá el dominio de aquellas naciones o pueblos una vez salgan de su opresión. En esta parte final de la primera parte, la idea es que el Señor les dará plena seguridad y redención, y que cuando eso ocurra entonarán el cántico o la sátira en contra del opresor. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con nosotros como iglesia moderna, como iglesia contemporánea? Todos estos datos, todas estas ideas. La verdad es que la Babilonia dentro de la cual estamos inmersos y cuyo rey indiscutible es el príncipe de las tinieblas, es decir, Satanás, ha sometido esta humanidad a mucho sufrimiento y a una cruel esclavitud. Una vez que nosotros nos convertimos al Evangelio, una vez que nosotros nos hacemos miembros de la familia de Dios, del pueblo de Dios, tenemos que cantar junto con el pueblo de Israel esta sátira en contra de. Una vez que hemos sido liberados de la opresión, nosotros también nos tenemos que unir en este canto. Reconocer definitivamente que hay un poder ajeno a nosotros, que tiene la capacidad de someter esta sociedad y la ha sometido por largo tiempo a la esclavitud del pecado. Eso ha pasado. Cuando observamos la sociedad en la que nos encontramos, nos podemos dar cuenta de eso. Podemos darnos cuenta de la actividad, del poder, del dominio que este personaje tiene. Ahora, no es un cuento. Por eso la frase introductoria. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue? El mejor truco del diablo es convencerte de que no existe. Bueno, eso lo ha hecho él por años. Tratar de convencer a las personas de que definitivamente él no existe. Que nosotros como cristianos creemos en personajes imaginarios, en amigos imaginarios y en enemigos imaginarios. Pero tampoco saben explicar ni el origen de lo bueno, ni el origen de lo malo. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a estos niveles? Tampoco lo saben explicar. Meyer Perman menciona al respecto de Satanás. Dice: Satanás se opone a la obra de Dios.
Primera de Tesalonicenses 2:18. Obstaculiza el evangelio. Mateo 13:19. Y segunda de Corintios 4:4, que dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento para que la gente no crea en el evangelio. Esta es su labor, cegar el entendimiento. Se posesiona de los malvados, los enceguece, engaña y los hace caer en el lazo. Segunda de Corintios 4:4 nuevamente. Aflige y tienta a los santos de Dios. Se lo describe desde el principio como atrevido, orgulloso, poderoso, maligno, astuto, engañoso, feroz y cruel. Ciertamente, todos estos aspectos del carácter del rey babilónico son un prototipo de Satanás en cuanto a todo su poder y capacidad de infringir sufrimiento y opresión. Como dice Efesios 6:10, no luchamos contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. No es un juego. No está asociado a fábulas o a una cultura supersticiosa del terror. Es sin lugar a dudas una realidad espiritual de la cual tenemos que estar atentos. Solamente quiero que te preguntes algo. Durante estas últimas semanas, ¿no te has interrogado de dónde surge tanto mal? ¿Qué es lo que hace que nuestra sociedad ande tan mal y tan desorientada? ¿No te has puesto a pensar? ¿Qué hace que simplemente la gente no necesite mucho entrenamiento para hacer el mal? Solamente necesita un estímulo pequeño para convertirse esto en un caos. La respuesta está en la palabra de Dios. Efesios 2 del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe, hay un Dios de este mundo, hay un personaje que estimula toda esta maldad, y no podemos hacernos los de la vista gorda y pensar que es un personaje imaginario. Él estimula a la desobediencia, Él obstaculiza el evangelio, Él se encarga de que la maldad se acune, se encone y sea más real que nunca. Solo simplemente estimula. Él está ahí tratando de hacerlo. Piénsalo. ¿Cómo es que una sociedad, una ciudad que todos los días está tranquila, todo el mundo a trabajar, los problemas normales, de un momento a otro entra en caos? ¿Qué pasó? Todo se veía tan normal. Todo tan tranquilo, pero de un momento a otro todo se desorientó. Todo se volvió un caos. Se descontroló. Saqueos, vandalismo, destrucción, miedo, pánico, terror. ¿De dónde surge eso? ¿De dónde crees? Si tú piensas que Satanás es un personaje imaginario, es porque te creíste su cuento. No es un personaje imaginario. Aún, solamente pensemos en nuestra propia maldad. Él toma nuestra naturaleza y se aprovecha de ella. Piénsalo. Y Él no se aparece con cachos y con colas, es pura carreta. Mucho Hollywood.
si la idea es atraerte, no te va a asustar. Él va a ser tu fan número uno. Él va a ser el que más te va a apoyar y más te va a animar. Y mira, tranquilo, no te preocupes, todo el mundo hace lo mismo. ¿Qué tiene de malo ahí salir con una niña esta noche? No vas a hacer nada malo, todo el mundo hace eso. Tu esposa no va a sospechar nada, tranquilo. ¿Qué tiene de malo tomarse una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 4 cervezas? Tranquilo, todo el mundo hace lo mismo. Esa es la filosofía. Todo el mundo hace lo mismo. Y con ese cuento nos tiene hace años. Tanto que cuando tú le dices a alguien, no, mira, yo soy fiel a mi esposa, por 21 años he sido fiel a mi esposa. ¡Carreta! ¡Nadie es fiel! No, ¿por qué no? ¿Quién te dijo que no? Es que yo cuando fui novio con mi esposa no tuvimos relaciones sexuales, ni siquiera nos dimos un beso. Oiga, eso no es verdad. ¿No? ¿Qué hago para demostrártelo? Dinos. En un laboratorio no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes por qué? Porque está tan acunada la maldad. Nos ha convencido tanto durante tantos años de la maldad que es imposible creer que las cosas se puedan hacer bien. Es así. No, es que no sé cómo. Esa idea de ser fiel, eso es pura mentira, de no decir mentiras, eso no es cierto. Ya estamos tan acostumbrados porque este personaje nos ha venido convenciendo durante largo tiempo que eso no se puede hacer, que eso es imposible, que eso no se puede. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez esa película del abogado del diablo. Sí. Bueno, se la recomiendo. Es lo mejor que han hecho, sin ser supersticioso. Tiene algo de superstición, pero es lo mejor, ¿no? Dice, este tipo entendió, o por lo menos nos dio como un abrebocas de lo que realmente es la maldad. Es eso. Satanás no se presenta delante de ti con alto, echando fuego por la boca, con todos esos cuentos que la Llorona, que el hombre sin cabeza. Eso es pura carreta. Eso es para distraerte. La maldad de él consiste en que tú no creas en el evangelio, en que tú no vayas en busca de Dios, en que tú no hagas las cosas como Dios quiere, en que tú te apartes, en que tú no escuches, en que tú dudes, en que simplemente tú vayas completamente en contra de los valores de Dios. Esa es su labor. Esa es su labor. Y Él no te va a asustar para hacer eso. Él te va a convencer. Yo les decía a los universitarios esta semana, el mal no es mediocre. Satanás no es mediocre, hermanos y amigos. Satanás no es un novato. Lleva muchos años en este mundo haciendo el mal. Mucho antes de lo que nosotros pensamos. Mucho antes. Incluso antes de que este mundo existiera. Y es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, si Él no es un novato, si Él no es un mediocre, si Él no es un aficionado, seamos un poco más conscientes de lo que hay a nuestro alrededor realmente es un problema. De que tenemos que prestar más atención a lo que Dios piensa, no tanto a lo que la cultura piensa. Que la cultura es un constructo suyo. Que la cultura simplemente es una fabricación suya. Que nos ubica en un contexto. Que nos acomoda en ese contexto. Y que nos hace caminar por ahí sin mayor entendimiento de las cosas. Por eso necesitamos su palabra. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos la predicación del mensaje.
Por eso necesitamos ir a las Escrituras. Por eso necesitamos estar no distraídos, sino atentos. La cultura nos distrae. La cultura nos enreda. La cultura nos entretiene. Y no nos deja ver más allá. Este mundo simplemente va a terminar en algún momento. ¿Qué queda? Nuestra vida eterna. Y eso tampoco es una fábula. No es una fábula. Ahora, ¿qué vamos a hacer con toda la verdad que escuchamos cada vez que escuchamos un sermón hablando del Evangelio? No podemos acostumbrarnos ni permitir que la cultura nos influencie tanto que nos olvidemos de Dios. Ese fue el gran problema de Israel. ¿En quién se apoyó Israel? En Asiria. Vez tras vez, a pesar de que Dios era, mira, no te apoyes en ellos, apóyate en mí, busca al Señor, busca su ley, no te apoyes en poderes que no son capaces de salvar. Pero como el mal no es mediocre, miren, el mal lee, el mal estudia, el mal es poderoso, el mal es sofisticado, el mal nunca es mediocre. Y a veces nosotros sí. Como dijo Martin Luther King, lo malo no es la maldad de los malos, sino nuestro silencio frente a la maldad, nuestra mediocridad frente a la maldad, nuestra falta de atención, nuestra falta de profundidad. Es eso. Nuestra falta de observar, nuestra falta de medir la cultura en la que nosotros vivimos, de sopesarla, de analizarla, de ver el sinsentido que es esto. Vana ilusión. Salomón lo dijo, todo es vana ilusión. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que tú ves ya se ha vivido antes. En otros contextos, pero se ha vivido antes. No nos dejemos engañar. Lo más valioso que nosotros tenemos es nuestro caminar con Dios. Las cosas espirituales. No nos dejemos engañar. Él lo quiere hacer. Vuelvo les digo, Él no es mediocre. Él no es un aficionado. Él te conoce. Ahora, Él no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente, pero es muy poderoso. Así que míralo con respeto, no con reverencia. No es alguien con quien juegas, no es alguien a quien insultas, no es alguien con quien juegas, es alguien que realmente tiene mucho poder y que puede disponer, es el dueño de esto, o sea, Él es el príncipe de este mundo, piénsalo. ¿Quién fue el que le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo? Él. Piénsalo. No es un novato. No es para que estemos expulsando demonios a diestra y siniestra. Seamos un poco más respetuosos. Este personaje no es alguien con quien jugamos. No es un duendecito por ahí, como la gente lo concibe. Es alguien realmente poderoso. Y es alguien que ha venido destruyendo este mundo vez tras vez, poco a poco, distrayendo a la gente, construyendo una cultura impresionante. Mira nada más esta semana el Black Friday. Decía, pero no hay plata. Pero sí hay. Yo no sé dónde sale, pero hay. Es impresionante. Y este Falabella tiene la capacidad de endeudarte a ti sin que te des cuenta. Sales con un montón de cosas. Bueno, yo tengo que cargar todo esto. Con la tarjeta de crédito, ¿cuál si yo no tengo? Si se la acabaron de dar. La cultura del consumo. Y nosotros obedecemos a la cultura del consumo.
Ah, pero para la ofrenda. No, ahí sí tenemos ojos. No. Ajá. No, porque es que Diego nos dio una clase de eso impresionante. Ahí sí es mi plata, pero a Falabella no le dices que es su plata. Yo no sé, es que uno, es que como que se entra ahí y uno pierde todo. ¿Cierto? Eso es un templo. Eso es un templo del consumismo. Eso es peligroso entrar allá. Tienes que entrar bien, atento, porque de pronto entras tú, tu esposa, tus hijos y los 4 salen con tarjetas de crédito. Créeme. Pero ¿sabes qué es? Esa cultura. Ahora, ¿puedes creerme o no creerme? Allá tú. Yo cumplo con decírtelo. Allá tú. ¿Puedes creerme o no creerme que Satanás existe? Allá tú. Es tu problema. Yo cumplo con decírtelo. ¿Puedes dudar de lo que digo? Estás en la libertad de hacerlo. Toda la libertad. No tienes que creer lo que yo digo, pero tú asumes las consecuencias. ¿Sí me explico? Porque vuelvo y se los digo, el mal no es mediocre. Satanás no es mediocre. Él no es ningún tonto. Él sabe lo que está haciendo. Ahora bien, retomando nuestro pasaje de Isaías, lo que sigue a continuación es la sátira que el pueblo de Israel, una vez redimido, pronunciará en contra del rey babilónico, y es la sátira que nosotros también estamos obligados a entonar una vez somos redimidos. Este es el segundo asunto del texto que estamos estudiando, la caída y derrota final del rey babilónico. Versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 11. En esta sátira o canto que el pueblo del Señor debía pronunciar en contra del rey babilónico, se hacen claros 3 aspectos fundamentales con respecto al opresor. Y el primero de ellos tiene que ver con la maldad del opresor. Versículo 4. Pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor y cómo acabó su furia insolente. Quebró el Señor la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo dominaba y perseguía a las naciones. Toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Hasta los pinos y cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen: desde que yaces tendido, nadie viene a derribarnos. Allá en lo profundo, por tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. Por tu causa, por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen: también tú te has debilitado. Ya eres uno de los nuestros, tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Y el cántico en esta primera parte debía, como lo observa Motier, un comentarista de Isaías, sacar a la luz la verdad interior del rey. Es por eso que lo primero a observar es su maldad. Las palabras del profeta describen sin ahorrar adjetivos la inconmensurable maldad de este opresor. Era un ser de furia insolente. El profeta describe que el Señor quebró con el poder de este malvado rey, representado en su vara y su bastón. Ya ninguna nación, incluida Israel, estaba obligada a poner su confianza en un poder que ya no era poder. Un rey que con su vara y bastón oprimía de manera inmisericordia a los pueblos y a las naciones. El rey es acusado de malevolencia, un reinado de terror y crueldad, persecución implacable. En resumen, se trataba de la tolerancia de una sola opinión e ideología y la supresión de todas las demás. Con la caída del opresor, toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Una frase que describe no solo la alegría de un pueblo, sino la terrible maldad de este señor.
Isaías solía personificar a la naturaleza. Y en esta parte del canto, hasta los pinos y los cedros del Líbano se burlan del rey y dicen: desde que ya se ha extendido, nadie viene a derribarnos. Y la razón para que Isaías entonara el cántico de esta forma es que los reyes de Asiria y de Babilonia se estuvieron llevando esta madera de gran valor durante siglos, de modo que la liberación se extiende a la creación y a toda la tierra. El planeta entero descansa y canta. ¿Te imaginas? El planeta entero descansa y canta. El Líbano representa lo que ha plantado Dios, no los seres humanos. Talar el Líbano es como intentar imponer un orden humano sobre la creación divina o intentar ser Dios. Y es lo que de alguna manera estos soberanos pretendían. Se consideraban dioses y así buscaban ser tratados y exaltados. Toda la arrogancia y orgullo del rey babilónico quedan demolidos por el peso del sepulcro, como lo señala el versículo 11. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. El segundo aspecto, la ambición de este opresor. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de la más alta de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Y de acuerdo a los eruditos, este pasaje se refiere no solo a la caída del rey de Babilonia, sino a la caída de Satanás mismo. Aun cuando ha sido muy discutido y el debate sigue en pie, es claro que lo que se describe en los versículos que siguen corresponden a alguien mucho más poderoso que un rey terrenal. Por ejemplo, Charles Ryder dice al respecto: la caída del rey de Babilonia es un antitipo de la caída previa de Satanás y un tipo de la caída futura del anticristo. Telich lo dice concisamente: ahora se le echa una mirada retrospectiva a la autoedificación del rey de Babilonia, en lo cual él fue el antitipo del diablo y el tipo del anticristo. Wayne Grudem también, en su teología sistemática, dice lo siguiente: este vocabulario de subir hasta los cielos y establecer su trono en lo alto y decir: voy a hacerme yo mismo semejante al Altísimo, fuertemente sugiere una rebelión de parte de una criatura angélica de gran poder y dignidad. No sería raro en el discurso profético hebreo pasar de descripciones de acontecimientos humanos a descripciones de eventos celestiales paralelos que los acontecimientos terrenales pintan de una manera limitada. Si esto es así, el pecado de Satanás se describe como un pecado de orgullo y de intentar ser igual a Dios en estatus y autoridad. Y fue de esa manera que Satanás tentó a Adán y a Eva en el paraíso. ¿Qué les dijo? Si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como Dios mismo. De modo que la ambición de Satanás fue siempre ser como Dios. Y tentó a Adán y a Eva a ambicionar exactamente lo mismo. En pocas palabras, no necesitamos de Dios. Podemos ser dioses para nosotros mismos. Y ha sido el engaño que Satanás ha venido argumentando por siglos. El conocimiento nos puede brindar la posibilidad de ser divinidades. Ese es el engaño de la nueva era y de otras filosofías contemporáneas. Satanás nos ha venido convenciendo de que no necesitamos a Dios, de que solamente necesitamos de nosotros mismos. Es por eso que la antropología del Evangelio cambió tan sustancialmente. Es por eso que hoy el hombre está en el centro de todo y Dios gira a su alrededor. Es por eso que hoy personas pueden decir: yo creo en Dios a mi manera, porque son dioses para sí mismos.
Es por eso que pensamos que creemos en amigos imaginarios, porque no necesitamos de Dios. Nosotros somos suficientes para nosotros mismos. La nueva era dice, hay dentro de ti un Dios al que necesitas apelar permanentemente. Eso dice la nueva era. Y la nueva era no ha pasado de moda, sigue evolucionando. Vuelvo y les digo, el mal no es mediocre. Y nos sigue convenciendo de que lo único que necesitamos es de nosotros mismos. Buscar dentro de nosotros y encontrar la divinidad que está dentro de nosotros. Eso lo vivo escuchando todo el tiempo. Si el Dios de este mundo es Satanás, Él siempre nos va a convencer de que podemos ser dioses para nosotros mismos. Entonces no necesitamos de la Biblia. No necesitamos de la iglesia. No necesitamos de ir a escuchar a un tipo 1 hora todos los domingos. No necesitamos de reuniones de familia. No necesitamos de charlas bíblicas. No necesitamos de amistades, de discipulado. No necesitamos de nada. Yo soy Dios para mí mismo. Y listo. Se acabó. Esa es la pretensión. Puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Porque yo soy Dios para mí mismo. Es lo que nos están vendiendo bien. Y lo hacemos de esa manera. Y el tercer y último aspecto, la derrota del opresor. Del versículo 15 al 23. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos. El que dejaba al mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos, que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, afirma el Señor. Yo extirparé de Babilonia nombre y descendencia, vástago y prosperidad y posteridad, afirma el Señor. La convertiré en lugar de erizos, en charco de agua estancada. La barreré con la escoba de la destrucción, afirma el Señor Todopoderoso. Esta es la derrota clara, evidente del rey de Babilonia. Pero también, asimismo, Satanás, el príncipe de este mundo, el opresor, el acusador de los cristianos, el tentador, el que obstruye el evangelio, el príncipe de este mundo, el que estimula la desobediencia, él también será destruido. Apocalipsis 20, versículo 10. El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás no es el jefe del infierno, es una víctima. Él va a ser destruido. Y cuando sea destruido, vamos a recordar este canto. El que trastornaba las naciones, el que dejaba este pueblo, este mundo como un desierto, el que trastornaba, el que destruía, el que oprimía, el que tentaba, el que acusaba a nuestros hermanos, va a ser destruido por toda una eternidad. Esa es la esperanza que tenemos. Que todos los poderes que se oponen a Dios y a su voluntad serán derrotados y destruidos. Y esperamos del Señor
un cielo nuevo y una tierra nueva en donde habite la justicia. La caída del opresor es una muestra de profunda misericordia de Dios hacia su pueblo. El rey opresor, el que hacía sufrir a su pueblo, que lo hería y esclavizaba, sería derrotado y destruido. De la misma forma, Satanás y la Babilonia moderna, con todo su sistema de antivalores que se opone a Dios, serán derrotados y destruidos y atormentados por una eternidad. La caída del opresor será sin duda, sin lugar a dudas, una realidad. Muchas gracias.